Ezequiel, por favor, el profeta Ezequiel en el capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Gracias, hermanos. Y quiero que pongan mucha atención en el pasaje que es la base de esta predicación, y esta predicación se llama 3 elementos para una nueva esperanza. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, ¿cómo? Secos en gran manera. Yo quiero que usted se ubique y piense como que si usted fuera este profeta y que usted estuviera en un valle. Al parecer el tamaño de ese valle pues es grande, porque había muchísimos huesos en derredor de este valle, y al profeta lo puso en medio de todo este valle. Dice que estaba lleno de huesos, pero eran más que huesos, estaban secos, y eran más que secos, estaban en gran manera secos, eran huesos completamente secos, y el valle era enorme, y usted estaba ahí en medio de este valle. Bueno, si usted me permite utilizarlo a usted y a mí en medio de esta predicación, porque estamos en medio de ese valle y todo ese valle está lleno de huesos secos, en gran manera secos, y había muchísimos. Y me dijo, esta es la voz de Dios que le está diciendo al profeta, y es la voz de Dios que le está diciendo a usted, porque esta visión de los huesos secos, del valle de huesos secos, se está aplicando a que el profeta Ezequiel viene a ser usted. Usted que va a estar en ese valle, que va a ver muchos huesos secos, en gran manera secos, y que el Señor le va a hacer a usted estas mismas preguntas que le hace a Ezequiel. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué responderías tú al Señor? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? O sea, el profeta los vio, pues no eran huesos frescos, eran huesos secos, y eran más que secos, estaban en gran manera secos. En otras palabras, estaba diciendo, ¿crees tú que tengan esperanza estos huesos? ¿Crees tú que pueda haber algo en esos huesos? Y bueno, el profeta, no sé si tú te quieres colocar en la posición del profeta, el profeta como que no se quiso comprometer, ¿verdad?, con una respuesta, porque así como aquellos discípulos cuando fueron con el Señor Jesucristo y le dijeron, Señor, toda esta multitud que nos ha seguido como 3 días, pues ya tienen hambre. Le dice, mándalos a sus casas, no sea que se nos desmayen en el camino. Y pues imagínate la responsabilidad de esta pregunta, ¿vivirán estos huesos? Si hubiera respondido que sí,
pues entonces hubiera dicho, bueno, pues haz que vivan, ¿verdad? Pues si tú tienes fe de que vivan, pues haz alguna cosa de que vivan. Pero si hubiera dicho, pues no, hubiera dicho, pues qué poca fe tienes, ¿verdad? O sea, no crees en el poder de Dios. Y está diciendo la misma pregunta, ¿tiene esperanza esa situación? ¿Tiene esperanza esa circunstancia? ¿Tiene esperanza esos huesos? ¿Tiene esperanza? Y vamos a identificar también quiénes son esos huesos y por qué están secos, por qué están en gran manera secos. Y cuando este profeta no se quiso comprometer, ¿sabes lo que este profeta contestó? Contestó una respuesta muy sabia, o por lo menos una respuesta que respondía a la pregunta, pero que no se comprometía, porque le dice, hijo de hombre, vivirán estos huesos, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Sí, esta es buena respuesta, ¿eh? Pues sabes, tú sabes si van a vivir o si no van a vivir. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Respóndeme una cosa, ¿el Señor quería que esos huesos vivieran, sí o no? ¿El Señor quería que ellos tuvieran esperanza, sí o no? Pero entonces, ¿para qué quería al profeta? ¿Para qué lo quería? ¿Para qué le preguntó? ¿Vivirán estos huesos? Pues tú sabes, Señor. Y entonces, ¿para qué lo quería? Para que la obra que Dios iba a hacer, o la obra que Dios quería hacer, el profeta se comprometiera en esa obra. La esperanza tan grande que podían tener esos huesos dependía totalmente de Dios, pero dependía también de un canal o de un vehículo que se llamaba en este caso Ezequiel. Y si tú estás en medio de un valle de huesos secos o en medio de una circunstancia donde ya no hay esperanza, ya está seca, está en gran manera seca, pero tú puedes darte cuenta, pero Dios puede hacer algo. ¿Cuántos saben que Dios puede hacer algo en ese valle de huesos secos en el cual tú te encuentras? O en ese valle de desesperanza, o en ese valle de necesidad. ¿Cuántos saben que Dios puede? Ahora tienes que dar un paso más. No solamente puede, quiere. ¿Cuántos saben que Dios quiere hacer esto para el valle de huesos secos? No solamente quiere, da un paso más adelante. Él te necesita a ti para la obra que Él quiere hacer. Él la puede hacer, Él la podría hacer solo por Él mismo, pero Él quiere usar a un elemento, a un canal. En este caso es Ezequiel, en nuestro caso, en tu circunstancia, en el valle de huesos secos o de circunstancias muertas o secas en las cuales tú te puedes encontrar. Dios quiere usar un canal, ese canal eres tú. Ahora yo quiero hacerte una pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren aceptar este reto y esta invitación del Señor a que ustedes sean parte de la obra tan grande, tan maravillosa, milagrosa que el Señor quiere hacer? El Señor quiere hacer una obra grande, maravillosa, portentosa, grande, pero requiere de un profeta. ¿Qué es un profeta? Alguien dirá, perdóname hermano, pero yo no soy profeta, ni hijo de profeta, como dijo aquel que sí era profeta. Yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Y qué curioso, sí era profeta. Yo no tengo el ministerio de profecía, yo no soy un profeta. ¿Sabes lo que es un profeta? Un profeta viene a ser aquel que declara la palabra y voluntad de Dios a través
de su boca. Lo único que Dios quiere utilizar es un corazón que esté abierto para creer en una obra milagrosa y una boca que esté abierta para comprometerse y dejarse usar por el Señor. Y declarar no lo que se te venga a la mente, no lo que se te ocurre, solamente las palabras que Dios va a colocar en tu corazón, porque esto es lo que iba a decir el profeta. Así ha dicho Jehová, porque el Señor le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles. Profetiza y diles. ¿Cuántos de aquí pueden identificar ya en este momento algún hueso que está muerto, que está seco? A lo mejor es un hueso alto, un hueso chaparro, un hueso gordo, un hueso flaco o una huesa, ¿verdad? O sea, yo no sé si tú puedes utilizar un montón de huesos, ¿verdad? O de circunstancias muertas. Un valle de huesos muertos, de desesperanzas, de circunstancias, de necesidades, de dolores, de aflicciones, de angustias, pero que sin embargo en el poder de Dios sí hay esperanza, sí quiere Dios obrar, pero Él quiere que tú te involucres como un profeta, como un canal, porque tú estás en medio de ese valle. ¿Cuántos están en medio? O sea, no es cómodo estar en medio, ¿verdad? O sea, si tú ves una película acerca de un valle, pues a lo mejor te impresiona y a lo mejor dices, híjole, pero qué grueso esta película del Valle de los Huesos Secos. Pero una cosa es que tú estés viendo los toros desde afuera y otra cosa es que estés desde adentro. Y dices, sí, pues qué chiste, como tú estás afuera, tú puedes decir que tengamos mucha fe, pero ya te viera yo adentro, ¿verdad? Entonces, yo sé que muchos de los que estamos aquí, estamos adentro. Estamos adentro de la circunstancia que nos ha tocado, ¿verdad? Tal vez podamos incomodarnos o podamos excusarnos y tomar como pretexto y decir, bueno, es que tus huesos no están tan secos como los míos, o es que tu circunstancia no está tan difícil como la mía, o es que tu problema no es tan grueso como el mío sí es muy grueso y mi problema sí es muy difícil. Bueno, entonces hagamos lo que Aristóteles dijo en una ocasión, o Sócrates, me parece que fue Sócrates, uno de los dos, pero él dijo, bueno, si tú tienes dificultades con la situación que tú tienes, ¿por qué no metemos todas las circunstancias difíciles, los problemas, las angustias, los pesares de todo el mundo, los ponemos en un recipiente, ¿verdad? Vamos a poner todos en un recipiente. Aquí pones todos tus huesos secos, tus circunstancias, vas a poner todo aquí. Y aquí lo metes. Y lo revolvemos, ¿verdad? Aquí metes tus problemas, tus huesos, tus circunstancias, lo personal, tu situación, donde tú estás, donde tú te quejas y todo, y lo ponemos todo aquí. Lo revolvemos y entonces decimos, a ver, que cada uno escoja una circunstancia, la que quiera, ¿verdad? La que le toque, ¿verdad? De acuerdo a lo que le toque. La de Panchita, ay no, está muy fea, mejor otra. ¿Sabes lo que Aristóteles y Sócrates decían? Que realmente la decisión que íbamos a tomar era volver a tomar nuestro costal para nosotros. Y yo me quedo con lo mío, ¿verdad? Porque el del vecino como que no es muy grato, como que no es tan cómodo. Y entonces, bueno, no vamos a dudar, estamos en medio de una circunstancia, estamos en medio de los huesos secos y nos tocó vivirlo a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor no nos va a probar más allá de nuestras fuerzas, porque fiel es Dios que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. No escogió Dios a ninguna otra persona para ponerle el paquete que a ti te ha puesto. A ti te ha puesto ese paquete, a nadie más. Entonces tú eres seleccionado para estar en medio de ese valle de huesos secos y te dice el Señor, ¿tendrá esperanza esta circunstancia? ¿Vivirán estos huesos? Y entonces, bueno, tú puedes tomar la posición del profeta, pues tú lo sabes. Pero entonces el Señor le dio la respuesta, ¿verdad? Cuando no hay esperanza,
Ahora vamos a ver y vamos a identificar quiénes eran estos huesos secos. Dice así, en el versículo, vamos a continuar en el versículo 11. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Quiénes eran esos huesos secos? Era el pueblo de Dios, era el pueblo de Israel. Ellos estaban secos, se habían secado, porque habían dicho, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Hay sequedad cuando tú pierdes la esperanza de una cosa, cuando tú dices, esto ya no tiene solución, esto ya no tiene esperanza. Pero el Señor te da un mensaje de una nueva esperanza, de una nueva esperanza. ¿Cuántos están contentos por estar en la nueva esperanza? La nueva esperanza. Hay una nueva esperanza. No solamente como congregación, pero como situación, como circunstancia, tienes una nueva esperanza y necesitas conocer los elementos que se requieren para una nueva esperanza, los elementos que Dios necesita, requiere para una nueva esperanza. Dios lo puede hacer, absolutamente que sí. Él tiene todo el poder, claro que sí. Pero como le dijo aquel hombre al Señor Jesucristo, Señor, si puedes hacer algo. Y el Señor le dijo, más bien, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. ¿No has leído ese pasaje? Pues, Señor, si puedes hacer algo. No, de que puedo, sí puedo. Pero tú requieres un elemento para que sea posible en tu vida. Si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Ahora, la palabra de Dios menciona 4 cosas por las cuales viene la sequedad a una persona. 4 cosas por las cuales hay sequedad, o 4 cosas por las cuales los huesos se secan. A lo mejor entre los que estamos aquí pudiéramos decir, es que pues yo soy ese hueso seco, ¿verdad? O sea, yo soy el hueso seco. No solamente estoy en un valle de huesos secos, pero yo soy el hueso seco. Bueno, ¿por qué razón te has secado? Puede haber 4 razones por las cuales te has secado, ¿verdad? Pero aún, ¿hay algún hueso seco aquí? Puede levantar su mano, no la levante, pero puede identificarse que es que de los 800 huesos que tengo, no sé cuántos huesos tengo, pero de todos los huesos que tengo, uno de ellos está seco, o 2 de ellos están secos. Hay áreas de mi vida que están secas. Primeramente quiero decirte bíblicamente, ¿por qué se han secado? ¿Por qué hay sequedad? Porque tú tienes que entender lo que está sucediendo. ¿Por qué vino esa sequedad? Y más tarde que tú entiendas por qué vino, yo te voy a decir, ¿puede haber esperanza para ese hueso seco? ¿Puede haber esperanza para esa circunstancia? Dios te dice, sí, sí hay esperanza. Y yo quiero darte a conocer los elementos que van a traer esa nueva esperanza. Amén. ¿Cuántos tienen gozo? Porque el valle de huesos secos sí tiene esperanza. Bueno, la primera cosa está en el Salmo 31, versículo 10. Es la primera cosa por las cuales viene la sequedad. Salmo 31, verso 10. ¿Por qué vienen los huesos secos? Salmo 31, versículo 10. ¿Por qué los huesos se secan? ¿Por qué los huesos se secan? Dice Salmo 31, 10. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Y no precisamente porque esté enamorado o enamorado, o sea, suspira por dolor, ¿verdad? Dice, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. La iniquidad hace que los huesos se sequen. ¿Qué es la iniquidad? Esa palabra iniquidad es la expresión avón.
Así que los que usen por ahí Avon, hermanas, tengan cuidado. Así le pusieron a ese producto, ¿verdad? Pero viene de ahí, de esa palabra, Avon. Avon significa la fuerza que te empuja hacia un pecado determinado. Esa es la iniquidad. Es la carne. Es ser dirigidos por la carne. ¿Cuántos de aquí de vez en cuando son dirigidos por la carne? Yo sé que no, ¿verdad? Todos aquí somos bien espirituales. Entonces, muchas veces nuestros huesos se secan o nuestras esperanzas se secan. ¿Sabes por qué? Por iniquidad. También, Proverbios capítulo 12, versículo 4. Esto es lo que dice. Este es un versículo muy adecuado para los esposos sufridos. Yo sé que aquí no hay esposos sufridos, pero vamos a ver esta segunda razón por las cuales se secan los huesos. ¿Lo tiene? Dice así: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Entonces cuando tú ves a un esposo así, seco, abusadas, ¿verdad? Bueno, esta es la segunda razón por la cual los huesos se secan. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Esto es lo que dice la palabra. Número 3, Proverbios 17, 22. Proverbios 17, 22. ¿Qué dice? El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Esta es la tercera razón por las cuales la esperanza se seca, por tristeza, por depresión. El espíritu triste hace secar los huesos. Y el número 4 está en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. ¿Lo tiene? ¿Sí? Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. En otras palabras, aquellos que no tienen el espíritu pueden secarse, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. De cualquier manera, si tú identificas la razón por la cual estás seco o estás en un valle de huesos secos, ¿por qué razón vino esa sequedad? O aunque no identifiques la razón, el Señor te pregunta, ¿pueden esos huesos secos vivir? ¿Puede esa desesperanza volver a tener una nueva esperanza? ¿Puede esa circunstancia tener vida? Sí. El primer elemento para una nueva esperanza es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es creativa. La palabra de Dios es poderosa. Así le dijo el Señor, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Huesos secos, oíd la palabra del Señor. Cuando hay algo sin vida, cuando hay algo seco, cuando hay una circunstancia difícil, esa circunstancia o esos huesos secos requieren escuchar lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes que ese es el poder que tiene la palabra de Dios? La palabra de Dios es tan poderosa y tú tienes que tener fe en el poder que tiene la palabra de Dios.
No tienes que tener fe en las circunstancias. No tienes que tener fe en el valle de los huesos secos. Tú puedes estar paseándote por el valle de los huesos secos y voltear a tu alrededor y decir, estos van a vivir. Cuando ellos oigan la palabra de Dios, ¿a través de quién van a oír la palabra de Dios? A través de ti. Tú tienes que hacer una declaración de fe en la palabra de Dios en cuanto a esa circunstancia, en lugar de declarar lo contrario. En lugar de declarar cuando volteas con el esposo o con la esposa o con los hijos, a este ni Dios lo cambia. No, sí lo cambia, claro que sí lo puede cambiar. Seguro que sí, nada más es que escuche la palabra de Dios, es que oiga la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios es tan poderosa que literalmente la unción que lleva la palabra de Dios se penetra hasta los huesos. De verdad, literalmente se penetra hasta los huesos. Esta es una de las razones por las cuales Pablo oraba por esos delantales y iban con los enfermos y los imponían, y la oración de fe sanará al enfermo. No era el trapito en sí, no era el trapo en sí, era la declaración del poder de Dios, utilizando un elemento de contacto solamente, pero hay una declaración de lo que es la voluntad de Dios para una circunstancia. Me estoy explicando. Si tú no ves resultados la primera vez, eso no quiere decir que no funcionó. Si no ves resultados la segunda vez, no quiere decir que no funciona al principio. Tal vez debamos fortalecer nuestra fe, pero la palabra de Dios es tan viva y eficaz que sabes que dice que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. ¿Cuántos de aquí conocen los tuétanos? ¿A cuánto les gusta el tuétano? Sí, en el caldo de res, con elote y plátano. Ya me desvié. Pero sabes que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra en los huesos. Yo tengo una prueba bíblica del poder tan grande de la palabra de Dios. Sabes que Eliseo era un profeta de Dios. Continuamente la palabra de Dios estaba en su boca. Continuamente le estaba expresando el poder de Dios. Él tenía el doble del poder del espíritu de Elías. Elías era un gran profeta. Eliseo era un gran profeta al cuadrado, porque había pedido el doble de la unción del espíritu de Elías. Y él declaraba la palabra. Hubo resurrecciones de muertos, hubo milagros de provisión, milagros de multiplicación. El hacha flotó. Hay muchos milagros en la vida de Eliseo. Bueno, Eliseo, como todas las demás personas humanas, no son eternas en su humanidad. Él es eterno en su espíritu y está presente con el Señor. Pero él en una ocasión enfermó. El profeta, el que Dios usaba para milagros, enfermó. Y dice la Escritura, y se murió de esa enfermedad. Aún Eliseo, él padeció por esa debilidad para que la gloria sea de Dios y no del vaso de barro. Él se murió. Lo enterraron. Y lo enterraron en esas cuevas que había donde rodaban las piedras, ¿verdad? Y tapaban esa cueva a través de una piedra redonda, muy, muy grande, como cuando enterraron al mismo Señor Jesucristo. Así eran las tumbas de entonces, eran cuevas. Fueron y enterraron a Eliseo. Bueno, cuando pasaba el tiempo, muchas de estas puertas a veces las abrían, a veces las descuidaban. Pasó un año después de muerto Eliseo. Sus huesos y estaban secos, pues estaban en gran manera secos, ¿verdad? Los gusanos se habían acabado todo, estaban secos, completamente secos, y ahí estaba en su tumba. Y dice la Escritura que unos judíos fueron a enterrar a una persona, y ahí iban con el féretro y con el duelo y llorando y las plañideras y todo, cuando de repente vieron a un grupo armado que iba en contra de los judíos. Y entonces ellos vieron el grupo armado y el cuerpo muerto que traían lo arrojaron en la primera cueva abierta que vieron. Y la primera cueva abierta que vieron era la de Eliseo. Ellos arrojaron el muerto, nada más así, y le corrieron. El muerto, cuando tocó los huesos de Eliseo, resucitó y se puso de pie, y yo creo que también se fue corriendo detrás de todo el grupo, ¿verdad? Porque esto es el poder de Dios. Esto es el poder de Dios.
si tú tuvieras fe como el grano de una mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí para allá y se pasará y nada te será imposible. Esa palabra de Dios es el elemento para una nueva esperanza. ¿Has perdido esperanzas en una circunstancia? Comienza a declarar la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios requiere una voz audible. La palabra escrita de Dios, la palabra logos, pero cuando la palabra logos se encarna en ti, entonces esa palabra escrita tiene voz, esa palabra escrita tiene audición y es audible esa palabra de Dios. Se requiere para una nueva esperanza que la palabra de Dios sea audible. ¿Cuántos han escuchado la voz audible de Dios? Tú la estás escuchando en este momento. Tú la estás escuchando. Estás escuchando la voz audible de Dios porque estamos declarando la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos, yo quiero escuchar la voz audible de Dios? Si hubiera una respuesta y tú dices, quiero escuchar tu voz audible, yo creo que la respuesta sería, Zoquete, muchas veces la has oído, muchas veces ya has escuchado la voz de Dios, la palabra de Dios, muchas veces, y Dios quiere que tú declares esa palabra de Dios para que la palabra de Dios se haga audible en ti. Josué 1, versículo 7. Es necesario que esa palabra se encarne en tu vida, que se encarne en tu vida. En mi portafolio, en la parte de atrás, viene el versículo que el Señor nos dio, que quiero que lo peguen porque está en 2 hojas. Yo quiero que lo peguen porque se los quiero enseñar para declararlo. Esta es una promesa que encontramos en la palabra de Dios, es algo que nosotros estamos viendo, es algo que nosotros estamos aplicando en la visión que Dios nos ha dado con respecto, del CEPIL. El CEPIL está creciendo. En este viaje en que fuimos a Dallas, el Señor ya nos abrió la puerta totalmente para el CEPIL de Costa Rica. No tenemos la fecha exacta, pero ya es un hecho. El CEPIL de Costa Rica lo va a coordinar el hermano que tiene la televisora. Bueno, es yerno, el suegro es el dueño de la televisora, pero él dirige la televisora. ¿Cómo se llama este canal? Enlace, ¿verdad? El canal Enlace. Y todos los que tienen la antenita esta del canal Alfa, ¿alguien tiene una antenita cristiana? Bueno, la antena no es la cristiana, pero el canal es cristiano, ¿verdad? Pero este hermano nos va a coordinar este evento del CEPIL allá en Costa Rica. Y sabes que también el Señor nos abrió una puerta para la primera semana de mayo, para un pre-CEPIL en Colombia. Entonces, en Colombia también va a ir la palabra de Dios a través de este CEPIL. Entonces, Dios nos dio esta promesa. Yo quiero que tú veas esta promesa, pero que tú la declares y que tú la apliques al valle de huesos secos, que tú la apliques a nuestra congregación, que tú la apliques a nuestras familias, que tú la apliques a tu propia vida. Amén. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas, que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Muchas gracias. Mira, este es el versículo. Gracias. A ver si me ayudas a declararlo, a leerlo en voz alta. ¿Qué dice? Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Y la faz del mundo llenará de fruto. Esta es la extensión. Vamos a repetirlo una vez más. Yo quiero que tú lo leas en voz alta.
¿Cuántos creen? Isaías, ¿qué? 27:6. ¿Cuántos de ustedes creen en esta promesa? Está hablando de Israel. Gracias, hermana. ¿Quién es Israel? Levante la mano los miembros de Israel. Los miembros de Israel. En Cristo Jesús, tú eres del pueblo de Israel. Tú eres descendiente de Abraham en el Señor Jesús. Tú tienes las mismas promesas y el Señor quiere que los frutos tuyos se extiendan a todo el mundo. Amén. Que se extiendan a todo el mundo. Josué 1, 7 al 8. Dice verso 8. Nunca se apartará de tu boca. Vamos a leerlo en voz alta, por favor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Levante las manos todos aquellos que tienen negocios, empresas, trabajos y que quieren que les vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? ¿Cuántos quieren? Bueno, medite de día y de noche este libro. Medite de día y de noche. Y no solamente lo lea, decláralo, pronúncialo, háblalo. Dios requiere una voz audible, aún para aquellos que ya no tienen esperanza. En esta congregación nosotros tuvimos y vimos un testimonio, ¿verdad? O vieron este testimonio. Una empresa que estaba ya sin esperanza, completamente sin esperanza. Pero ellos comenzaron a reunirse, comenzaron a orar, comenzaron a declarar la palabra del Señor. ¿Sabes una cosa? Aquella empresa surgió, aquella empresa se levantó. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que ese valle de huesos secos tenga vida. Amén. El segundo elemento que trae nueva esperanza es el mover del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo. Un cuerpo sin el Espíritu no tiene vida. Y el Señor le dijo, bueno, ya se juntaron todos los huesos, ya tienen vida todos los huesos, pero dice, profetiza, hijo de hombre, profetiza, declara al Espíritu, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre este cuerpo muerto y vivirá. Y el Espíritu Santo vino cuando hubo una declaración de la palabra de Dios. No es que tú vayas a mandar al Espíritu Santo, ese sería una blasfemia. Nadie manda al Espíritu Santo, únicamente es una declaración de lo que es la voluntad de Dios. ¿No dice el Señor, en los últimos días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne? Levanten las manos los que tienen carne. Unos tenemos más y otros tenemos menos, ¿verdad? Pero levante la mano aquellos que tienen carne. Bueno, todos somos seres humanos. ¿Sabes una cosa? La promesa del Señor es que el Espíritu Santo descenderá sobre esa carne, descenderá sobre esa persona. Esto es lo que Dios quiere, pero se requiere que haya una voz audible de Dios, que se escuche la voz de Dios, que se escuche la palabra de Dios. Si esa palabra está encarnada en ti, esa palabra debe de salir, debe de declararse y el Espíritu Santo se va a mover. Este es el segundo elemento. ¿Sabes que el Espíritu Santo no es desordenado? Nosotros somos los desordenados, pero el Espíritu Santo no es el desordenado. El Espíritu Santo es muy ordenado. Y sabes que el Espíritu Santo no se mueve sin que la palabra de Dios se haya hablado primero. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no produce un mover suyo hasta que la palabra de Dios no haya sido declarada. ¿No ves tú todas las ocasiones que el Señor Jesucristo hizo milagros? Antes de hacer milagros, lo primero que hizo fue enseñar la palabra de Dios. Fue predicar la palabra de Dios. Después de que predicaba la palabra de Dios, oraba por todos los enfermos, oraba por todos los que estaban allí y el Espíritu de Dios se movía. Así fue también en el inicio. En el principio, la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz de las aguas. Pero Dios dijo, sea la luz. Y fue hecha la luz. Pero sabes,
¿Quién hizo la luz? El mover del Espíritu Santo. El mover de Dios fue lo que creó aquella vida. Pero el Espíritu Santo no se movió hasta que Dios habló. Mientras Dios no habló, el Espíritu Santo solamente dice que estaba aleteando sobre las aguas. Estaba listo el Espíritu Santo sobre las aguas, para que cuando hubiera la declaración de la palabra de Dios, inmediatamente el Espíritu Santo se conectara con esa palabra y hubiera un mover poderoso en el Señor Jesucristo. Amén. Por eso la palabra y el Espíritu deben ir juntos siempre, porque la letra sin el Espíritu mata, pero con el Espíritu vivifica. Por esa razón, el Señor Jesucristo, cuando les da un mandato, ir por todo el mundo y predicar, hablar la palabra de vida, pero antes de eso, les dijo, no se ausenten de Jerusalén, esperen la promesa de mi Padre, porque ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no pocos días. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y cuando hablaron la palabra de Dios, el Espíritu Santo se movió. Así fueron los hechos de los apóstoles. Bueno, vamos a ver el tercer elemento. ¿Cuál es el tercer elemento para una nueva esperanza? Ya hemos visto dos, vamos a repasar los dos. Número 1, el primer elemento, la palabra de Dios. El segundo elemento, el mover del Espíritu Santo. El tercer elemento, la fe. La fe. Este es muy importante. Es muy importante que haya fe. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes lo que hace la falta de fe? La falta de fe bloquea el mover del Espíritu Santo. La falta de fe bloquea el mover del Espíritu Santo. Abre tu Biblia en Mateo, en el capítulo 13, y vamos a leer algunos versículos del verso 53 al verso 58. Mateo capítulo 13, versos 53 al 58. Lo tiene. Dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Es decir, el Señor Jesucristo fue a Nazaret, donde Él se había criado, donde Él había crecido. Todos ahí en Nazaret conocían a su familia, conocían su oficio. Aquí le dicen que era el hijo del carpintero, pero en otro de los evangelios dicen que Él era el carpintero. Es decir, José primero era el carpintero, pero más tarde Él era carpintero también, el Señor Jesucristo. Él tenía un trabajo allí en Nazaret, conocían a su familia. Él no era una persona con una gran educación, no era una persona con una gran cultura. Sí lo era, claro que sí lo era, por el Espíritu de Dios. Pero en el pueblo era conocido como una persona común, como cualquiera del pueblo. Y por eso cuando Él comenzó a hablar palabras de tanta sabiduría y comenzó a hacer milagros y el mover del Espíritu Santo estaba presente y la palabra de Dios se hacía patente, todos se sorprendieron y dijeron: pues ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿De dónde se producen estos milagros? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de Él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos.
el mismo Señor Jesucristo. No ha habido una persona aparte del Señor Jesucristo tan llena del Espíritu Santo y tan llena de poder como Él mismo. Y sin embargo, el mismo Señor Jesucristo no pudo hacer milagros allí por causa de ¿qué? Por causa de la incredulidad de ellos. 3 elementos para una nueva esperanza. 3 elementos para que estos huesos secos tengan vida. 3 elementos para que tu circunstancia cambie completamente. Dime cuáles son. Número 1, la palabra de Dios. Número 2, el mover del Espíritu Santo. Número 3, fe. ¿Qué tienes que hacer con la palabra de Dios? Declarar lo que es la voluntad de Dios. Di a esos huesos secos, tengan vida. Amén. Declara las cosas. Es muy importante que tú hagas declaraciones, pero ten cuidado de lo que tú declaras. Yo me acuerdo en una ocasión que 3 jovencitas se congregaban en la iglesia y bueno, al principio tú sabes que a veces tienen problemas con la misma familia cuando las personas se convierten al Señor Jesucristo y se comienzan a congregar en una iglesia protestante, ¿verdad? Y entonces se asusta la familia y comienzan a presionar. Y recuerdo que en una ocasión tuvimos un evento, llegaron muy tarde estas 3 jovencitas a su casa y entonces su papá pues salió enojado, ¿verdad? Y comenzó a regañarlas y todo, y entonces una de ellas voltea con el papá y le dice, cállate, Satanás, ¿verdad? Y entonces, Satanás, y sí le salió lo Satanás, ¿verdad? Sí, la puso muy bien a esta muchachita, o sea, porque no fue prudente, no declaró. Estas no son las declaraciones que tú estás llamado para hacer. A veces nosotros nos creemos muy espirituales. Que el Señor te rebendiga, ¿verdad? Pues no es nada espiritual eso, ¿verdad? Más bien es declarar la palabra de Dios. Si un pariente tuyo tiene una necesidad, comienza a declarar lo que es la voluntad, no lo que no es la voluntad. No comiences a declarar, tú te vas a quedar así, en el infierno te vas a ir. No le digas eso. Dile, yo tengo una promesa y es que tú eres salvo, ¿verdad? Y yo tengo una promesa que tú eres bendecido y tú eres prosperado y todo lo que tú hagas va a prosperar. Decláralo y decláralo y decláralo. El Espíritu Santo se mueve cuando tú haces la declaración de la palabra. Pero ten fe, porque el que duda es semejante a las olas del mar. Cuando te venga una duda, como dijo aquella persona, duda la duda. Mejor cree en la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por todos aquellos que tengan necesidades, situaciones, huesos secos. Que el grupo musical sea el que reciba esta dirección del Espíritu Santo, que nos guíe con un canto de adoración. Hemos dejado al final del servicio la presentación de las personas que vienen por primera vez y la ofrenda y lo que resta de este servicio, pero en este momento vamos a pasar a la ministración. Vamos a dar una respuesta de esta palabra, una respuesta en fe. Ahí tú estás en medio del valle de huesos secos. Estás cansado o cansada de ver tanta sequedad, de ver sin esperanza aquello se ha secado, pero el Señor te pregunta, ¿habrá una nueva esperanza? ¿Habrá una nueva esperanza? Aleluya. Tú eres nuestra esperanza, Padre. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte.
fortaleza que lo van a tener. de ti fluirá, y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Haré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti. Sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Una vez más, aquí estoy, en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte, vine aquí para adorarte, mi fortaleza, de ti fluirá, y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Haré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti. Sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Una vez más, Cristo, altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío, mi Dios, en ti confío, mi Dios, Señor, mi Dios, en ti confío. ¿Por qué no se une a la persona